Disculpa la desordenada. Ya, ahora sí. Creo que ya está empezando la grabación, así que dame 2 segunditos. Voy a darle a poder compartir mi pantalla, comenzar ahora. Y bueno, hoy día, más que ver algo distinto tal, ya habíamos quedado que vamos a hacer básicamente terminar el tema que habíamos empezado, que es el tema de organelas bioenergéticas. ¿Cómo terminarlo? Pues el día de ayer empezamos hablando justamente de la mitocondria, ¿no? Habíamos dicho, ay, ya, la mitocondria tiene estas características, vamos a tener una diferencia entre la organela que se encarga de poder generar energía en las células animales, que en las células vegetales, y habíamos hablado un poquito más también acerca del proceso de la digestión. A ver, ¿qué podríamos recapitular? Ya habíamos conversado un poquito más sobre eso. Ya, algo que sí o sí quiero que recuerdes es esta imagen de aquí. Vamos a ver, porque hoy día justo en esta clase lo que vamos a hacer va a ser hablar de manera un poquito más detallada, pero tampoco es que estamos en bioquímica y vamos a detallar cada uno de los pasos de cada ciclo, de cada ruta metabólica. Así que por eso va a ser una clase cortita, la verdad. Ya mira, lo primero que necesitamos sí o sí saber es en dónde nosotros vamos a estar posicionados, sí, en qué parte va a estar posicionado el proceso. ¿A qué me refiero con esto? ¿Recuerdas que ayer lo habíamos dicho? Nosotros en esta gráfica tenemos la parte del citosol y luego todo el interior va a ser nuestra membrana. Esto es algo así como ver esta gráfica de nuestra celulita. Primero vamos a tener que afuera de la mitocondria se va a llevar a cabo el primer proceso, que va a ser el proceso de la glucólisis. Luego veíamos que justamente el producto final de la glucólisis va a entrar hacia la segunda vía, que va a ser el ciclo de Krebs, o el tan conocido ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o también se le dice, tiene otro nombre, del ácido cítrico. Ujú. Y este proceso se va a llevar a cabo, ¿dónde? En la matriz de la mitocondria. Y luego vamos a tener al último de todos los procesos, que va a ser la cadena respiratoria. O si no, también se le dice la cadena transportadora de electrones, el cual va a estar ubicado justamente en la membrana interna de nuestra mitocondria. Va a estar ubicado en la membrana interna y también va a tocar un poquito, como podemos ver aquí, vamos a tener algunos compuestos que forman parte de esta cadena que van a encontrarse en el espacio intermembrana. O sea, se van a encontrar entre la membrana interna y la membrana externa. Esto es un poquito importante nada más para poder ubicarnos justamente en qué parte de la mitocondria nos estamos encontrando. Listo. Ahora sí, empecemos con el primer proceso. Como habíamos dicho el día de ayer, justamente el paso número 1 para que nosotros podamos agarrar nuestra glucosa, que era justamente este azúcar chiquitito, chiquitito, ¿te acuerdas? Que era justamente el iniciador o el que nos iba a permitir iniciar con todo el proceso de la obtención de la energía, va a ser la glucólisis. La glucólisis es básicamente, y se saca de hecho por el nombre, el proceso de poder dividir el azúcar. Y se va a ver más o menos así, mira. Nosotros, cuando hablamos acerca del proceso de la glucólisis, vamos a empezar con quién? Con el que finalizaba el proceso de la digestión, es decir, con la glucosa. Yo quiero que tú pienses en la glucosa como un azúcar de 6 carbonos. La glucosa se ve de esta manera. Esta es la glucosa. Va a ser un azúcar, carbono, 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 carbono. Va a ser un azúcar de 6 carbonos. ¿Y luego qué va a pasar? Ella va a entrar a la siguiente ruta metabólica. Gracias a la exoquinasa se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Lo único que tienes que recordar acá es que nosotros le vamos a adicionar un fosfato a la glucosa. Y en este caso ya no vamos a tener 6 bolitas, sino copiar. En la glucosa 6-fosfato, nosotros estamos hablando que vamos a tener las 6 bolitas y a estas se les va a adicionar el fosfato justamente en el carbono 6. Luego esta va a convertirse, va a volver a convertirse. Y ahora, ¿qué va a pasar? Es que vamos a adicionarle otro fosfato. Vamos a tener un fosfato en el carbono 1 y un fosfato en el carbono 6. Y vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos.
Y lo único importante de aquí es que tú te das cuenta de que esta glucosa ahora va a tener 3 carbonos más un fosfato y 3 carbonos más un fosfato. Entonces, va a llegar a pasar por el paso en el que, ¿qué va a pasar? Vamos a dividir a nuestra glucosa. Y vamos a dividir a nuestra glucosa y como vemos, va a estar en 2 partes. Vamos a tener a la dihidroxiacetona y al gliceraldehído. Y estos van a seguir pasando por más y más enzimas hasta que lleguen a formar el compuesto denominado piruvato. Entonces, el final de todo el ciclo de la glucólisis o de la glucólisis va a ser el poder nosotros obtener de una glucosa 2 piruvatos. Yo sé que, al menos en la gráfica que he traído aquí, se nota que hay un montón de cositas que están dentro, ¿no? De que te dice, ay, aquí está el fosfoglicerato mutasa, de que la lactasa, no sé qué, ta. Hay un montón de enzimas, pero nosotros no estamos en bioquímica el día de hoy. Nosotros no estamos hablando de que tú tienes que aprenderte cada una de las enzimas y cada pasito, no. Lo único que tienes que recordar es ¿con qué compuesto vamos a iniciar nosotros el proceso de la glucólisis? ¿Con quién, Fátima? Con la glucosa. Exactamente. ¿Y qué es la glucosa? Es un azúcar de ¿cuántos carbonos? 6 Exacto. carbonos. A estos 6 carbonos nosotros le vamos a ir adicionando fosfatos que nos va a permitir la ruptura de estos carbonos para que al final de todo el proceso nosotros obtengamos 2 piruvatos. Y los piruvatos son básicamente azúcares de 1, 2, 3 carbonos. Es como que tú empiezas con los 6 y luego lo divides en 3, 3. Eso es lo más importante que tú tienes que recordar. Algo muy importante que tú tienes que saber de la glucólisis para poder entenderlo es así. Ya, digamos que ahorita yo te doy a ti un billete de 200 soles y tú quieres agarrar y quieres ir a comprarte, no sé, un marciano porque te estás que te mueres de calor. Vas a la tiendita y te va a decir, pucha, yo no te puedo aceptar el billete de 200 soles. No sé si te ha pasado alguna vez que muchas veces las personas no te reciben el billete de 200 soles, no porque sea dinero falso o no porque esta moneda no sirva, sino que es un billete tan grande que si por A o B que las personas no pueden aceptarlo, porque si lo aceptan podría ser una pérdida para su negocio si ese billete es falso. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? A mí, por ejemplo, una vez me fui, retiré dinero en el banco y me dieron 200 soles y ya, no podía hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Algo así es la glucosa. Es tu billete de 200 soles que ya tiene la energía que va a necesitar la célula para poder cumplir con la función biológica, pero es muy grande, o sea, es demasiado grande. Entonces, el primer paso, que es el paso de la glucólisis, como vemos, lo que nos va a permitir va a ser ya no tener un billete de 200 soles, sino que ahora nos va a dar 2 billetes de 100. ¿Entiendes? Y esto es muy importante porque una vez que ya tengamos nuestros billetes de 100 soles, ya es mucho más fácil que a uno lo cambien, ¿no? O sea, uno puede ir a la tienda de la esquina y decirle, oye, ¿sabes qué? Con este billete de 100 soles voy a pagar. Y te lo van a aceptar. Algo importante también es que para que se lleve a cabo todo este proceso, el proceso de la división de los azúcares, nosotros vamos a necesitar usar nuestra propia energía. Y por eso te dice que en primer lugar, el producto de la glucólisis va a ser 2 piruvatos, que como ya sabemos va a ser justamente que cada piruvato cuenta con 3 carbonos. Luego, esta va a ser una cadena de 10 reacciones químicas. Entre cada uno de los pasitos, acá vamos a tener el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5, ya. Todos esos van a contar ¿con qué? Con 10 reacciones químicas. Y algo muy importante, que era justo lo que te venía diciendo, es que para que se pueda llevar a cabo este proceso, nosotros vamos a necesitar usar nuestra energía que ya tenemos. En este caso, para que podamos dividir nuestros azúcares, vamos a necesitar 2 moléculas de ATP. Y luego de que ya se finalizó el proceso de la división de nuestra glucosa, nosotros vamos a ganar 4 moléculas de ATP. Entonces, si nosotros usamos 2, pero ganamos 4,
¿Cuánto va a ser la ganancia neta? O sea, la ganancia en sí que tenemos de ATP, pues va a ser nada más de dos moléculas de ATP. Y aparte de esto, también durante el proceso, ¿qué va a pasar? Vamos a producir dos moléculas de NADH, que como habíamos dicho, justamente el NADH es otra de las moléculas que nosotros podemos usar como nuestra moneda energética, ¿cierto? Y esto es lo más importante que quiero que recuerdes, que nosotros sabemos que la glucólisis va a ser este proceso en el que nosotros vamos a comenzar con la ruptura de nuestro azúcar. No vamos a ganar mucho. ¿Por qué? Porque al final del día solamente estamos ganando, es como si tú tuvieras una glucosa que son 200 soles y al final de todo, luego de cambiar el billete y luego de tal, solamente obtengas 2 soles de ganancia. Y obviamente es algo bastante lejos, no es como que no estás ganando mucho, es algo bien poquito, o mejor dicho, es una cantidad bastante pequeña. Entonces, aquí lo más importante va a ser que justamente el producto final del proceso que va a ser el piruvato nos va a permitir poder empezar con el siguiente proceso, que va a ser el proceso de el ciclo de Krebs. ¿Ok? Y por eso nosotros vamos a decir que el ciclo de Krebs inicia con el piruvato, como lo vemos aquí. Y de hecho, si tú quieres recordar cómo es el ciclo de Krebs, pues nosotros ya sabemos que hay un rap, ¿no? No sé si en algún momento lo has escuchado. La verdad es que a mí me encanta. A mí me encanta el rap. Yo creo que me lo aprendí en quinta de secundaria y me sé todos los pasos. Y yo recuerdo, de hecho, que para mi examen de bioquímica, yo di el examen con, o sea, obviamente había estudiado los temas tal, pero para poder recordar y ubicarme bien en qué parte del ciclo de Krebs estaba, yo empezaba, mi cabeza estaba, se condensa el acetilco, ay, el acetato con la enzima citrato, se forma el citrato, ay, el citrato se deshidrata, formando el cisaconitato con la enzima conitasa y pasa por la misma enzima conitasa, el cisaconitato con el cisaconitato. Ya, entonces, es así, o sea, yo iba empezando hasta ubicarme en la pregunta del examen y decía, ay, ya, esta era la respuesta. O, ya, aquí se catalizó tal producto, entonces la enzima que lo hizo fue esta, entonces tal. O, ¿dónde se sacó el NAT? O ¿de dónde venían los dos ATPs? Volví a cantar y decía, ya en esta parte. Entonces, la verdad es que al menos a mí me ayudó a poder ubicarme también. Algo que sí quiero que entiendas tú del ciclo de Krebs es que para nosotros el ciclo de Krebs va a ser como una exprimidora. Algunas personas le dicen que va a ser esta cadena de reacciones en las cuales van a, pues como ya sabemos, va a tener 8 pasos, en los cuales lo que va a pasar va a ser que vamos a pasar de tener un elemento que posteriormente se va a convertir en otro y 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 en otro. Y lo más importante es que entre estos cambios y cambios y cambios que va a haber entre nuestro compuesto original, lo que va a pasar es que vamos a comenzar la liberación ¿de qué? De justamente moléculas energéticas. Y por eso vamos a notar cómo durante nuestro ciclo de Krebs vamos a ganar más energía que la que ganábamos en el paso previo, ¿no? Que era en el tema de la glucólisis, porque habíamos visto que en la glucólisis ganábamos nada más 2 ATPs y un H. Aquí nosotros estamos, por cada una de las vueltas que vaya a dar el ciclo de Krebs, vamos a estar ganando 3 NADH, un FATH y un GTP. Y la verdad es que creo que aquí no dice, pero si no se me acaba de olvidar cuántas veces es que va a girar este ciclo, pero a ver, no, hay que checarlo. A ver, dame un segundito. Ya, lo que pasa es que a diferencia del paso anterior, no es como cuando llega una sola glucosa y la glucosa agarra y se divide en dos, sino que el ciclo de Krebs justamente lleva el nombre de ciclo. ¿Por qué? Porque va a ser como un proceso que va en cadenita, que se repite y se repite y se repite y se repite constantemente. Entonces, por cada una de las moléculas de glucosa que nosotros ingresemos en este caso, el ciclo de Krebs, vamos a dar 2 vueltas. Es decir, que se va a convertir 2 veces el piruvato, o sea, va a ingresar un piruvato, va a dar toda la vuelta del ciclo de Krebs. Ingresa otro piruvato, se da toda la vuelta.
Y algo importante que tenemos que recordar es que nosotros al final entonces vamos a tener una ganancia de 6 NADH, 2 FATH y 2 GTP. Y esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque luego estos pueden traducirse a cuánto vale para un ATP. Te dice que cuando tú nada más tienes un NADH, esto equivale a 3 moléculas de ATP. Uno solo. Un NADH te equivale a 3 moléculas de ATP. Entonces, si tú tienes 6, si tú tienes 6 moléculas de ATP, mejor dicho, 6 moléculas de NADH, tú ya vas a tener 18 ATPs. Un FATH te vale a 2 ATPs. Entonces, si tú tienes 2 FATH, vas a tener 4. Y el GTP te equivale a un solo ATP. Entonces, en este caso, posterior a la doble vuelta, vamos a tener esta cantidad. Entonces, vamos a tener más o menos unas 24 moléculas de ATP, las cuales nosotros vamos a estar ganando posterior a que se haya llevado a cabo el proceso del ciclo de Krebs. Ujú. Algo que quiero que tú recuerdes también del ciclo de Krebs es que, aunque parece una cadena un poco compleja, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es que se va a agarrar y vamos a comenzar con un proceso de oxidación. Es como si nosotros, como te digo, ¿no? Es una cadenita que en este caso está ingresando el piruvato, agarra y cambia acetil-CoA, el acetil-CoA comienza a cambiar otro compuesto, este compuesto cambia otro y cambia otro y cambia otro y cambia otro y cambia otro hasta que nuestro compuesto se vuelva tan pero tan chiquitito que posteriormente a ello vaya a regresar, se vaya a necesitar de que ingrese otro piruvato para que otra vez partamos acetil-CoA y nuevamente se lleve a cabo toda esta cadena. Ya habíamos dicho que lo más importante aquí va a ser justamente que mientras nosotros estemos cambiando y cambiando y cambiando y cambiando, en este caso nuestro compuesto, se van a comenzar a liberar nuestras moléculas energéticas. Y algo importante también es que aparte de todos los compuestos y toda la energía que se vaya a ir generando, también se van eliminando desechos, como en este caso podrían ser el CO2, por ejemplo, ¿no? Que el cual va ya botando los desechos que no necesita la célula. No sé si, o sea, sé que aquí está explicado un poquito rarito, pero nada más necesito, porque ahorita ustedes no necesitan saber a gran detalle cómo es que se lleva a cabo el ciclo de Krebs, cuál es uno de cada uno de los pasos y tal, sino simplemente tienes que recordar ahorita cuáles van a ser los productos que va a tener una sola vuelta del ciclo de Krebs y cuántos van a ser los productos o la ganancia neta total de ATP que van a tener posterior a la doble vuelta. ¿Por qué dos vueltas? Porque ya sabemos que están ingresando dos piruvatos. ¿Ok? Y algo que también tienes que recordar es que es donde se encuentra justamente el ciclo de Krebs. Y como ya lo habíamos conversado, se va a encontrar justamente en la matriz mitocondrial. Aquí es donde se va a llevar a cabo. Y otro dato que nos daba la PPT nos dice que básicamente va a ser una vía metabólica central en la que ¿qué va a pasar? Van a converger otras vías metabólicas, tanto anabólicas como catabólicas. Así que bueno, por eso la verdad es que no nos preocupamos mucho en este momento. Lo más importante de aquí es los productos que nosotros estamos obteniendo, pero en este caso no va a ser como la vez pasada que nuestro producto era, ya, en este caso vamos a tener al L-malato y este L-malato va a entrar a la siguiente cadena. No, sino que lo más importante que vamos a tener aquí va a ser justamente la ganancia que tenemos de nuestras moléculas energéticas. ¿Por qué? Porque van a ser estas monedas energéticas las cuales nos van a ayudar a poder, ¿qué cosa? Iniciar con el tercer proceso. Y como habíamos dicho, el tercer proceso era denominado la cadena respiratoria o la cadena transportadora de electrones. Así que pasemos a verla, ¿no? Este proceso sí tenemos que entenderlo bien durante esta clase. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que la lectura de esa semana, al hablar pues del curso en sí de biología, justamente te hablaba de este tema, de cómo es que funciona la cadena transportadora de electrones. Y creo que en el informe nos mandaron también a detallarlo más. Y este es un proceso, la verdad es que a mí me gusta bastante, creo que es mi paso favorito, y justamente es el proceso de que de la fosforilación oxidativa. ¿Y qué va a pasar? Quiero que tú entiendas la cadena transportadora de electrones como ese juego de la papa se quema. No sé si en algún momento lo has escuchado, me confirma Fátima. Hay personas que sí lo conocen, hay otras personas que no.
O sea, he escuchado en sí el nombre, pero no, como que no le he buscado más allá. Ya mira, este es un juego bastante antiguo, ¿ya? En el que básicamente hay como un circulito de personas. Agarran y todas están jugando y lo que van a comenzar a hacer es que se van a pasar una pelota. Empezamos con la persona número uno y ella va a comenzar a gritar, la papa se quema, y lo pasa al siguiente. Y comienza, no, la papa se quema y se lo pasa a la otra persona, se lo pasa a la otra persona, a la otra persona. Y el chiste de todo esto es que tú no te quedes con la pelota o con este caso, que es la papa que se está quemando. ¿Por qué? Porque si te toca a ti, si tú te quedas mucho tiempo con la papa ya se quemó. Entonces te eliminan a ti y luego las otras personas siguen jugando. Eliminamos a este jugador y luego la pelota se sigue pasando y comienzan a decir, ay, la papa se quema, y le pasan al otro, la papa se quema, la papa se quema, la papa se quema, la papa se quema, así entre todos, hasta que comienzan a eliminar y eliminar y eliminar jugadores que justamente se van quedando con la pelota. Y me dirás, ya Shirley, pero yo para qué necesito entender un juego de hace, ¿sabe cuántos años, no? Y te lo digo porque básicamente esta es la dinámica que va a seguir la cadena transportadora de electrones. ¿Qué va a pasar? A esta cadena, y lo primero que tenemos que recordar es en qué parte de nuestra mitocondria nos estamos ubicando. Ya sabíamos que nuestra mitocondria va a tener varias partes y en este caso teníamos, ¿no? A nuestra membrana externa, la membrana interna y teníamos al espacio intermembrana. Justamente el tema de la cadena respiratoria o mejor dicho, se va a ubicar en la membrana interna y vamos a tener también ciertos complejos que forman parte de esta cadena respiratoria, los cuales no se van a encontrar en la membrana, sino se van a encontrar en el espacio intermembrana. ¿Qué va a pasar aquí? Básicamente, lo que va a iniciar en primer lugar es que todas las monedas energéticas que se habían generado en el ciclo de Krebs y también en el ciclo de la glucólisis van a llegar hacia aquí. Todas van a encontrarse en este caso en la matriz celular, porque como habíamos visto, aquí es donde se llevaba a cabo el proceso del ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué va a pasar? Justamente los complejos uno y 2 van a comenzar a agarrar estas moléculas energéticas y van a comenzar con este juego de la papa se quema. Va a venir, en este caso, el complejo número uno, o este también va a ser denominado el complejo NAT deshidrogenasa, y lo que va a hacer es que justamente va a agarrar a nuestras moléculas de NAT. Y como vemos aquí, va a generar que pasemos de tener NADH a tener NAT reducido. ¿Por qué? Le va a quitar su hidrogenión. Entonces, el complejo uno agarra las moléculas de NADH y les quita su hidrógeno, ¿no? Les quita su hidrógeno y ¿qué va a pasar? Va a comenzar a estar cargada. Justamente el complejo número uno va a comenzar a cargarse. ¿Y qué va a pasar? Estos hidrogeniones, los cuales le está quitando al compuesto, va a comenzar a liberarlos hacia el espacio intermembrana. Es como que agarra, le quita su hidrogenión, se carga eléctricamente, o sea, se queda con los electrones del hidrogenión y luego agarra y bota el compuesto, es mejor dicho, luego bota el hidrógeno desde el espacio intermembrana, mejor dicho, desde el espacio de la membrana interna hacia el espacio intermembrana. Me explico otra vez. Nosotros habíamos visto que en el paso anterior teníamos NADH, FADH y GTP. El primero de todos era el NADH. Y habíamos visto, si no mal recuerdo, que se generaban tres NADH, ¿no? Ya. Teníamos tres NADH que al final iban a ser 6. Entonces, entra el NADH y llega hacia el complejo uno. El complejo uno lo que va a hacer es que le va a quitar el hidrogenión al NADH. Entonces, vamos a pasar de tener NADH a tener NAD, que es un NAD reducido. ¿Ok? ¿Sí me está siguiendo hasta aquí? Pasamos de tener NADH a tener NAD. Y el complejo número uno se está quedando con el hidrogenión. Hola, Fátima, ¿sí me estás entendiendo? ¿O quieres que te lo explique de otra manera? Hola. Uy, creo que no me escuchas o no sé si no te estoy escuchando yo.
Olis. Uy, bueno, no sé qué habrá pasado, creo que te fuiste para más. A ver, dame 2 segundos. Olis, Fátima. Ay, llevo 5 minutos preguntándote, si sí me llegaste a entender la idea. Oli, ¿ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí, sino que, o sea, yo me quedé en el complejo de la membrana y después se cortó y cuando ya te estaba respondiendo ya se había como parado. Ah, mira, pucha, qué raro. Ya, entonces, ¿me dices que te quedaste en dónde? Estaba recapitulando y ya habías puesto de que eh, pasaban los hidrógenos que se le había quitado del NAT, Ajá. pasaba el complejo de intermembrana. Ya, exacto. Esto es importante que lo recordemos y va a ser más o menos así, mira. Como habíamos dicho, todos los productos que habíamos tenido en el ciclo de Krebs, que justamente se encontraban dentro de la matriz mitocondrial, lo que van a hacer ahora es que van a pasar a la cadena transportadora de electrones. El primero de todos estos compuestos, como le acabas de decir justamente, va a ser el NADH. El NADH va a ingresar al complejo número uno y el complejo número uno lo que va a hacer es que, como lo dijiste, le va a quitar su hidrogenión. Quiero que veas el complejo uno, que no sé si lo puedes notar muy bien, pero este tiene una proteína integral dentro de su estructura. Y esta proteína integral va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque va a funcionar como canal. ¿Ok? Quiero que lo veas así, como un tubito. Entonces, este NADH, que era originalmente, el complejo uno le quita el hidrogenión y como lo vemos, lo tiene aquí, y luego este pasa a ser NAD reducido. Pero ¿qué va a pasar? Este hidrogenión no se va a quedar dentro del complejo número uno, sino que ¿qué va a pasar? Va a agarrar y lo va a mandar hacia el espacio intermembrana. ¿Ok? Es como que agarra, saca su hidrogenión y lo bota. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, pero durante este proceso también pasa algo más, y es que el complejo número uno queda cargado. Es decir, ese complejo queda cargado y aquí se dice que comienza a tener o a almacenar a los electrones. ¿Ok? Entonces, esto es lo más importante. El complejo número uno queda cargado de electrones y al mismo tiempo el hidrogenión que le estábamos quitando al NADH agarra y comienza a expulsarse hacia el espacio intermembrano. De igual manera, viene el complejo número 2, pero en este caso al complejo número 2 no va a llegarle el NADH, sino el que va a llegar va a ser el FADH2, que era justamente el otro producto que habíamos visto que también salía del ciclo del ácido tricarboxílico o el ciclo del ácido cítrico, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo, va a venir el complejo número 2 y le va a decir, ¿sabes qué, FATH? Entrégame tus hidrogeniones. Y vamos a tener, o mejor dicho, vamos a pasar de tener 2 FATH2 a nada más tener 2 FAT. Es decir, le vamos a estar quitando sus 4 hidrogeniones a este compuesto. Entonces va a agarrar, bueno, le vamos a estar quitando sus 2 hidrogeniones al compuesto. Pero no sé si lo puedes notar muy bien y creo que con esta gráfica se entiende bastante chévere. Y es que en este caso, el complejo número 2 no manda los hidrogeniones hacia el espacio intermembrana. ¿Por qué? Porque esta va a ser una proteína periférica que nada más se va a encontrar en una parte de nuestra membrana. ¿Lo notas? Entonces, ella no va a poder bombear los hidrogeniones.
Y lo vamos a tener aquí todavía en el complejo número 2. Pero ¿qué va a pasar? Justamente aquí comienza el juego de ¿qué? De que la papa se va a ir quemando. ¿Por qué? Porque una vez que ya se carguen energéticamente estos complejos, van a agarrar y van a decir, ¿sabes qué? Ya no los quiero. Entonces, el complejo número 1 y el complejo número 2 van a agarrar sus electrones y las van a mandar ¿hacia quién? Hacia la coenzima Q. Y es así que la coenzima Q va ahora a encontrarse cargada, va a tener a los electrones dentro de ella. ¿Y qué va a decir? ¿Sabes qué? Yo tampoco los quiero. La verdad es que no los quiero, no me den a mí, no me manden a mí a nadie. ¿Y qué va a hacer? Va a agarrar y va a mandar estos electrones ¿hacia dónde? Hasta el complejo número 3. En el complejo número 3, como podemos notar, vamos a tener nosotros justamente también una proteína integral. Entonces, como recordamos, pues en el complejo número 2 no se habían eliminado hidrogeniones hacia la parte externa, ¿te acuerdas? Porque habíamos dicho que nada más es una proteína periférica. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a liberar más hidrogeniones hacia la parte, hacia el espacio intermembrana. Pero este complejo número 3 de igual manera va a seguir cargado. ¿Y qué va a hacer? Nuevamente va a decir, ¿sabes qué? Yo estos electrones no los quiero. Y va a agarrar y va a mandar los electrones ¿hacia quién? Hacia el citocromo C, que era el único de todos los elementos de nuestra cadena respiratoria que se encontraba ¿dónde? En el espacio intermembrana. Y este citocromo C igual, agarra y dice, ¿sabes qué? Yo estoy harto. Yo no quiero nada, yo no quiero estos electrones, no quiero estar cargado. Entonces agarra los electrones y lo manda ¿hacia dónde? Hacia el complejo número 4. Y algo muy importante es que el complejo número 4, a diferencia del resto, no sé si puedes ver, pero ya no hay un complejo número 5 al que pueda mandarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? El complejo número 4 va a mandar estos electrones, o bueno, estos hidrogeniones, ¿hacia quién? Hacia el receptor final de los electrones, que va a ser el agua o mejor dicho, el oxígeno, que va a ser el oxígeno. Entonces, cuando agarra el complejo número 4 y le da los hidrogeniones al oxígeno, ¿qué va a pasar? Se va a formar agua. Ujú. Entonces, esto va a ser uno de los últimos pasos que vamos a tener dentro de nuestra cadena transportadora de electrones. Entonces, recapitulemos. Tenemos en nuestro complejo 1 que lo que va a hacer es que va a agarrar al NADH y quitarle los hidrogeniones. Como es como un canalcito, va a botar los hidrogeniones hacia el espacio intermembrana, pero este va a encontrarse cargado. ¿Y qué va a hacer? Vamos a agarrar estos electrones y lo mandamos ¿hacia dónde? Hacia la coenzima Q. Luego tenemos el complejo número 2. Él agarra al FATH, le va a quitar sus hidrogeniones y ¿qué va a pasar? Va a mandar estos hidrogeniones a la coenzima Q. La coenzima Q se harta de estar cargada y agarra estos electrones y ¿a dónde los va a mandar? Hacia el complejo número 3. El complejo número 3 de igual manera manda hidrogeniones hacia el espacio intermembrana y luego los electrones que tenía dentro, toda la carga que está manejando, va a agarrarlo y lo va a mandar ¿hacia dónde? Hacia el citocromo C. El citocromo C agarra los hidrogeniones, los electrones que está cargando y ¿a dónde lo va a mandar? Hacia el complejo número 4. Y es aquí donde el complejo número 4 va a mandar estos hidrogeniones ¿hacia dónde? Hacia el aceptor final, que va a ser el oxígeno. Entonces, una vez que nosotros fusionemos el oxígeno, ¿con quién? Con los hidrogeniones, vamos a formar agua. Y esto va a ser bastante importante. Pero quiero que te hagas una pregunta, Fátima. ¿Te das cuenta de que aquí, si nosotros decimos que aquí termina el proceso, estamos ignorando a algo? Estamos ignorando un paso bastante importante. Y es que a lo largo de toda esta cadena de yo te doy, yo te quito, yo te lanzo, yo lo acepto, pero luego lo voto y tal, habíamos estado haciendo una cosita más, que es el poder mandar nuestros protones o los hidrogeniones ¿hacia dónde? Hacia el espacio intermembrana, ¿sí o no? Entonces, justamente este espacio que tenemos entre las dos membranas va a encontrarse lleno, pero lleno, pero lleno de hidrogeniones. Y estos hidrogeniones van a comenzar a migrar. Y como vemos, van a llegar justamente hacia, van a seguir avanzando hasta que se acumulen y se acumulen y van a interactuar ¿con quién? Con el complejo llamado ATP sintetasa. ¿Es ATP sintetasa o ATP sintasa? A ver, dame 2 segunditos. Siempre se me va el nombre del último. Sí, ATP sintasa. Ya. Es el complejo ATP sintasa.
Y va a ser un complejo bastante, pero bastante interesante. ¿Sabes por qué? Porque él lo que va a hacer aquí es que va a agarrar estos hidrogeniones que se encontraban en la parte del espacio intermembrana y los va a utilizar como su fuente de energía. ¿Para qué? Para poder justamente ir ensamblando a nuestro ATP. ¿Qué va a pasar? Van a ingresar los hidrogeniones, ¿por dónde? Por justamente el canal que va a tener nuestra ATP sintetasa. Este canal va a ser el F0, que nosotros le vamos a decir estator, si no me equivoco. Entonces va a comenzar a ingresar, a ingresar, a ingresar los hidrogeniones y va a comenzar a cargar nuestro canal. Y una vez que cargue, el complejo F1, que nosotros lo podríamos ver más o menos así, como una turbina, va a comenzar a girar a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a agregarle al ADP un fosfato libre y así es como se va a formar nuestro ATP. Entonces, el complejo ATP sintasa lo que va a hacer es que va a aprovechar los hidrogeniones que la cadena iba mandando hacia el espacio intermembrana. ¿Para qué? Para poder estructurar el ATP. ¿Cómo lo estructura? Vamos a tener a nuestro ADP y el rotor va a comenzar, o mejor dicho, va a permitir que nosotros podamos unir, o mejor dicho, acoplar al ADP con un fosfato libre para que ahora sí formemos ATP. Entonces, esto va a ser bastante importante porque como ya sabemos, pues va a tener varias funciones justamente la cadena respiratoria o la cadena transportadora de electrones. En primer lugar, la primera función que va a tener va a ser justamente transportar. ¿Por qué? Porque vamos, como habíamos conversado, ir recolectando electrones hasta que llegan al oxígeno y es así como se forma el agua. Y de igual manera, este proceso también va a formar una gran gradiente de iones de hidrógeno o protones a través de la membrana. Como habíamos dicho, justamente lo teníamos en el espacio intermembrana y estos electrones o estos hidrogeniones que se encuentran aquí van a permitir que se active justamente el complejo de ATP sintasa y va a ser la ATP sintasa la que permita ahora sí la formación del ATP. Y listo, no sé si hay alguna duda que te haya quedado del proceso o si sí lo entiendes, porque la verdad es que parece un poco raro, pero es bastante sencillo, como ya lo viste, simplemente ver cómo los complejos lo que van haciendo es que van jugando a la papa se quema. Le quitan los electrones a la moneda energética que esté llegando, como en este caso podría ser el NADH por el complejo 1 o el FATH por el complejo 2. Le quitan el hidrogenión y comienzan a mandarlo y a mandarlo y a mandarlo y a mandarlo. Aquí lo más importante que tienes que recordar van a ser cuál va a ser el orden y cuáles de estos complejos son los que están mandando los hidrogeniones hacia dónde, hacia el espacio intermembrana, que posteriormente va a generar, como habíamos visto, una gran gradiente, es decir, una concentración bastante alta de hidrogeniones, que los cuales van a permitir darle energía a quién, al complejo de ATP sintasa que va a ser él, ahora sí, el responsable de poder sintetizar o de poder permitir que ahora sí ya se forme el ATP. ¿Qué tal, Fátima? ¿Todo bien? Sí, ¿me entendiste? Porque a veces explico medio exótico. No, sí, sí te entendí, sino que es como un proceso, o sea, al inicio como que sí me costó entenderlo, pero ya después ya como que le agarré el ritmo de que todo se quita y se empuja y se empuja y se empuja hasta que ya uno lo como que decir, lo atrapa todo ya. Exactamente, hasta que lleguemos a formar agua, ¿cierto? Y por eso podemos decir que uno de los últimos productos que va a tener nuestra cadena transportadora de electrones va a ser el agua. Y esto es bien importante, ¿sabes por qué? Y antes de pasar al resto, porque no sé si recuerdas, pero el día de ayer decíamos que nosotros vamos a activar una u otra vía energética dependiendo de qué, de la presencia del oxígeno. Nosotros no podríamos llevar a cabo dos procesos muy importantes si nosotros no tenemos oxígeno, que en este caso podría ser el ciclo de Krebs ni el proceso de la cadena transportadora de electrones. ¿Por qué? Porque para ambos, porque en el pasado lo que pasaba es que eran cadenas de oxidación. Entonces, si nosotros no tenemos oxígeno, no se puede llevar a cabo este proceso. Y en la cadena transportadora de electrones menos, porque si no tenemos oxígeno, ¿a dónde se irían todos estos hidrogeniones que van pasando de un complejo hacia el otro y hacia el otro? No llegarían a tener un aceptor final y se quedarían acumulados en el complejo número 4. Y por eso es que decimos que una vez que lleguemos, que nos encontremos en un
en un complejo anaerobio, es decir, sin oxígeno, vamos a tener que optar por vías alternativas. Y tú dirás, no, ya, pero es que estas situaciones en donde nosotros no tengamos oxígeno van a ser situaciones aisladas, ¿no? Como que, puede ser cuando alguien ya se encuentre muerto o algo así, y no necesariamente, sino que nosotros vamos a tener que emplear vías alternativas cuando la demanda de oxígeno no sea suficiente. ¿Alguna vez te ha pasado que has estado haciendo deporte y has estado corriendo y corriendo, corriendo y comienzas como que a respirar muy fuerte, ¿no? Porque tu cuerpo necesita aire, es como si te estuvieras ahogando, ¿no? Por el cansancio y tal, como si tu cuerpo requiriera más demanda de oxígeno. ¿Qué va a pasar? En este caso, en nuestros músculos, lo que va a estar pasando es que va a superar la demanda, va a superar la necesidad de energía que la demanda del oxígeno. Entonces, se va a suprimir justamente los procesos de la cadena transportadora de electrones y el ciclo de Krebs se van a inactivar y vamos a pasar hacia otra vía, que es el obtener energía, ¿de dónde? Del ácido láctico. Y todo eso lo vas a ver durante el curso de fisiología. Creo que aquí también lo puse, que es, también coloqué un poquitito de la idea de lo que va a ser el ciclo de Core y todo ese tema para que puedas entenderlo bien. Pero lo más importante aquí es que tú recuerdes que tanto el ciclo de Krebs como la cadena transportadora de electrones no podrían llevarse a cabo ¿en dónde? En un ambiente anaerobio. Como lo habíamos dicho, cuando nosotros tenemos a una persona que tiene demasiada demanda energética, como alguien que está haciendo muchísimo ejercicio, o como en una persona que no sé, por A o B, ha pasado de estar en el ambiente donde normalmente está, digamos acá en Lima, y se va a una altura donde la demanda de oxígeno es mucho, mucho, pero mucho menor y su cuerpo va a comenzar a adaptarse, algo así. Entonces es algo bien importante que tú recuerdes esto. Luego, ya el resto de las PPTs lo que buscan es el poder explicarte cada uno de los complejos que forman parte de la cadena transportadora de electrones. Yo la verdad es que sí te diría que te tomes el tiempo de poder aprenderte los otros nombrecitos que tienen los complejos, porque aparte de llamarse complejo uno, también nosotros podríamos decirle NAT deshidrogenasa. En este caso, el nombre es bastante sencillo porque ya sabemos que al complejo uno agarra el NAT, ¿cierto? Y le va a quitar los hidrogeniones. Entonces, justo por eso, el complejo número uno se llama NAT deshidrogenasa. El complejo número 2 tiene un nombre un poquito más raro y va a ser el complejo número 2 o el complejo de succinato deshidrogenasa. Y sobre todo va a tener una característica bastante crucial y es que justamente él no va a participar como bomba de paso de los electrones, porque te acuerdas que habíamos dicho que justamente esta iba a ser una proteína periférica que solamente se encontraba a un lado de nuestra membrana mitocondrial. Mientras que el complejo número uno, sí, ¿no? Sí forma parte de este proceso, de esta bomba, porque tenía como su canalito que permitía el paso del hidrogenio desde la matriz hacia el espacio intermembrano. Luego el complejo número 3 o citocromo BC1 y el complejo número 4 que se va a llamar citocromo oxidasa. Y luego vamos a tener a otras proteínas que no van a ser complejas como tal, sino son proteínas móviles, las cuales van a ser la ubiquinona o también denominada ubiquitina, si no me equivoco. Sí, es tiqui, 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 tiqui. No, la ubiquinona, mejor dicho, va a ser denominada también coenzima Q o también denominada coenzima Q, o si no también el último, o mejor dicho, uno de los últimos va a ser también el citocromo C. Y luego, pues ya sabemos que la gradiente de protones era justamente esta gradiente que se generaba porque nosotros estábamos mandando y mandando y mandando y mandando hidrogeniones ¿hacia dónde? Hacia nuestro espacio intermembrano. Y luego, pues aquí lo que buscaba nuestra PPT es poder explicarte, o bueno, es que yo he hecho estas PPTs en base a las PPTs de las teorías, ¿no? Y lo único que quiero que veas, porque lo vamos a pasar bastante rápido, es aquí te vamos a colocar, y sobre todo para que lo puedas repasar tú, ¿no? Para el examen, vas a ver cómo aquí lo que se está haciendo nada más es el poder agarrar el complejo, contarte en sí qué es lo que va a hacer, como en este caso el complejo número uno, denominado complejo NAT deshidrogenasa, que lo que va a hacer va a ser oxidar el NAT. Vamos a pasar de tener NADH a
reducido. Y te dice, ya este va a transferir los electrones y los va a mandar hacia la ubiquinona o hacia la coenzima Q. De igual manera, va a mandar 4 protones hacia el espacio intermembrana. Y así va a pasar. Te explican sobre la ubiquinona, te van a contar un poquito más sobre el complejo número 2 y así. Esto es básicamente todo lo que ya hemos conversado puesto en texto. Así que si por A o B se te olvida alguno de los compuestos, lo puedes checar acá y vas a verlo un poquito más detallado de cuál va a ser la función que va a estar cumpliendo. Y luego, esta partecita sí me gustaría poder conversarla y va a ser justamente el último de todos nuestros complejos, que va a ser el complejo de ATP sintasa. Como habíamos visto, este va a ser también denominado complejo F0-F1, porque el F0 era justamente la primera parte que comenzaba que funcionaba como canal, que utilizaba los hidrogeniones para poder cargarse de energía, como habíamos visto en la imagen, y luego vamos a tener el complejo F0, que es la parte catalítica que funciona como un rotor. Es como una licuadorita que está girando y girando y girando y girando, y lo que permite va a hacer que nosotros podamos fusionar el ADP con un fosfato libre más para poder ahora sí tener ATP. Y esta es la que ya va a sintetizar en sí el ATP. Así que veámoslo de manera un poquito más ordenada. El F0, nosotros vamos a decir que esta porción va a ser el canal de los protones, la cual se encuentra atravesando la membrana. Y te va a decir justo lo que habíamos conversado, que los hidrogeniones que están ingresando por este canal, lo que van a hacer es que van a hacer girar la subunidad Y, que va a ser justamente esta subunidad, que es como un palito, el cual va a unir a las partes que van a formar la ATP sintasa. Vamos a tener aquí a la porción F0 y luego este F0 va a cargar ¿a quién? A la subunidad Y. ¿Para qué? Para que comience con este proceso de girar y girar y girar y girar el rotor. Y luego vamos a tener en la parte F1, donde va a ubicarse la parte catalítica. Es aquí en donde ya se va a sintetizar el ATP. Y también justamente lo que te decía, ¿qué va a pasar en este lugar? Va a comenzar a girar y 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 a girar. Y justamente te dice que cada giro lo que va a hacer es que va a cambiar la conformación de las subunidades beta. Y te dice que puede tener 3 fases. La primera va a ser la fase abierta, la cual va a ser la que ya va a liberar al ATP. Luego vamos a tener a la fase L o a la fase relajada, la cual lo que va a hacer es que va a fijar el ADP y lo va a unir con el fosfato libre. Y luego vamos a tener a la parte T, que va a ser la parte tensa, la cual ya se va a encargar de quién? De poder sintetizar el ATP. Y listo. Y te dice también que por cada 3 hidrogeniones, que son los que están pasando a través del canal, se va a generar, ¿qué cosa? Un ATP. Y algo también bien importante es que también justamente el ATP sintasa va a permitir que se pueda formar el calor. Es decir, que también forma parte del proceso de la termogénesis. ¿Por qué? Porque a veces, en lugar de poder utilizar el gradiente de los hidrogeniones que estamos viendo para poder formar el ATP, que es nuestra molécula energética, también esta energía que está ingresando por los hidrogeniones se puede utilizar ¿para qué? Para poder formar el calor. Y esto podemos verlo, por ejemplo, en las proteínas desacomplantes del tejido adiposo pardo. Y ya, la verdad es que esto justamente es el poder hablar ya ahora sí de las 3 vías metabólicas, ¿no? Que eran la glucólisis, ya teníamos en este caso al ciclo de Krebs, y luego también hablamos de la más larga, la verdad, que es la cadena transportadora de electrones. Y ahora justo era lo que te estaba conversando, lo que estábamos conversando, ¿no? Es que justamente al hablar de respiración celular, vamos a notar cómo justamente el ciclo de Krebs y el proceso de la fosforilación oxidativa van a ser denominados respiración celular. Y va a ser un término que se va a utilizar para justamente hablar de estos procesos que van a utilizar, ¿qué cosa? La absorción del oxígeno y también la producción del dióxido de carbono, que esto era algo que habíamos conversado en el caso del ciclo de Krebs. ¿Recuerdas? Que para poder eliminar los desechos que se iban formando, estos comenzaban a liberarse en forma de dióxido de carbono. Y por eso a ambas partes nosotros le vamos a decir respiración celular. Ya. Algo importante también es que la energía, a diferencia de otras moléculas como por ejemplo las proteínas o los lípidos, no va a ser utilizada de manera inmediata. No funciona así, sino que lo que va a pasar con esto es que nosotros vamos a almacenar estas moléculas de ATP y para esto lo que vamos a hacer es que vamos a formar un compuesto denominado glucógeno.
Como lo conversábamos, esto se va a dar principalmente en las células eucariotas y estos van a ingresar a la vía de la glucogénesis. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar aquí es que nosotros, en vez de pasar a nuestra glucosa, a todas nuestras vías metabólicas, vamos a agarrar la glucosa y de hecho esta va a pasar de ser así, de verse como un azúcar de 6 carbonos, a poder formar árboles llenos y llenos de ramitas. Y estos árboles llenos y llenos de ramitas, que más o menos se va a ver así la composición de el glucógeno, lo que van a permitir va a ser que nosotros podamos almacenar este glucógeno y que podamos emplearlo para cuando nosotros necesitemos de energía, como en procesos o como en momentos en los que estamos haciendo mucho ejercicio, o como momentos en los que nosotros llevemos mucho tiempo sin comer, mucho tiempo en la fase postprandial, por ejemplo, ¿no? O ya lleguemos a fase de ayuno. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a hacer el cuerpo es que va a buscar almacenar la glucosa que ha ingresado a nuestro organismo para poder, ¿qué cosa? Formar la molécula de glucógeno. Y pues básicamente esto se va a llevar a cabo gracias a que a la glucosa, esta va a ser una glucosa 1-fosfato, vamos a tener al glucógeno sintasa y vamos a tener a la enzima ramificante, que justamente va a ser la que va a permitir que las moléculas de glucosa lo que vayan a hacer es que vayan a comenzar a formar cadenas y cadenas y cadenas y cadenas que posteriormente van a ser almacenadas en el cuerpo para que se pueda cumplir con nuestra demanda energética. Y algo importante también era esta imagen, y es que no en todos lados nosotros vamos a almacenar la energía de igual manera. En el caso de las células vegetales, nosotros vamos a almacenar la energía como glucógeno. Y esto es lo que estamos viendo en la imagen de aquí. Mejor dicho, es esta acá. Vamos a tener justamente el almacén de la energía en forma de glucógeno. Mientras que en las células vegetales se van a almacenar en forma de almidón y en las amebas lo vamos a tener en forma de almidón y lípidos. Y justamente esto era lo que te comentaba. Esta de aquí va a ser una molécula ¿de qué? De glucógeno, donde cada una de las bolitas va a ser una glucosa 1-fosfato. Y cada uno va a ser una molécula de glucosa, 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 que cuando nosotros necesitemos justamente emplear esta energía para poder cumplir o llevar a cabo varios procesos metabólicos y no contemos con en ese momento la ingestión de los alimentos para poder estar extrayendo la energía, vamos a agarrar nuestra energía almacenada para que ahora sí podamos llevar a cabo estas funciones. Y luego ya lo último que nos queda hablar es justamente del ADN mitocondrial. Algo importante, y justamente pues ya lo habíamos dicho el día de ayer, es que la mitocondria va a tener un ADN propio. Y algo importante es que este ADN va a ser circular, va a ser bicatenario, es decir, de doble cadena, y también va a encontrarse cerrado, sin extremos. Va a ser justamente un circulito. Y pues básicamente en los seres humanos, a ver, ¿me das un segundito? Y ya, la verdad es que justamente siempre tienden a mandar una pregunta acerca del ADN mitocondrial. No te van a preguntar mucho de cuál va a ser la composición exacta de esta molécula y te van a hablar de la cadena H o de la cadena L, no, pero algo que sí o sí tienes que recordar es que esta va a ser una molécula de ADN justamente extracromosómica porque no se va a encontrar dentro del núcleo y tal, y que justamente este ADN mitocondrial va a ser pues obviamente de origen humano y tal, y va a ser justamente ¿de qué? De herencia materna.
Esta es una de las características más, pero que más importantes que va a tener el ADN mitocondrial, que va a encontrarse ubicada en una organela que se encuentra dentro del citoplasma, que tiene herencia materna, te dice que también tiene segregación mitótica, que va a tener alta velocidad de mutación, que no va a presentar intrones, que como vamos a ver van a ser secuencias las cuales no puedan replicarse. Esto ya lo vamos a conversar durante la siguiente parte, donde vayamos a ver todo el tema del dogma de la biología molecular, y te va a decir también que va a presentar un alto número de copias. Y algo bien importante es que dentro de este material genético nosotros vamos a tener 2 ARN ribosómicos, 22 ARN de transferencia y 13 ARN mensajeros, los cuales van a codificar proteínas que van a participar justamente en el proceso de ¿qué? De la fosforilación oxidativa. Entonces, eso es lo principal que tú tienes que recordar, que va a ser de 2 cadenas, una ligera y una pesada, que va a ser justamente de herencia materna y no va a encontrarse en los cromosomas, sino que va a encontrarse en una organela citoplasmática como lo va a hacer la mitocondria. Ah, pues sí que es circular también, ¿no? Y ya, algo importante también es que justamente el entender todo el tema de la energía y las mitocondrias y todo esto va a ser muy importante porque al final del día nuestro cuerpo va a necesitar sí o sí de energía para poder llevar a cabo diferentes funciones. Ya habíamos visto que lo vamos a notar hasta cuando hablemos de muerte celular y cómo podemos cambiar o pasar de tener una muerte celular apoptótica a una necrótica con solamente el quedarnos sin energía. Y eso no se limita nada más al tema de la muerte celular, sino que también el no tener energía lo que va a generar es que va a afectar a muchos órganos. Dentro de ellos podemos encontrar al cerebro, a los nervios, vamos a poder ver cómo puede afectar hasta los músculos, a los riñones, al corazón, al hígado, a los ojos, al oído, al páncreas y también de manera sistémica. Aquí lo que tienes que recordar sobre todo es que cuando nosotros presentemos mutaciones dentro de las mitocondrias y tal, vamos a estar afectando bastante, pero bastante el cerebro. Te dejo este cuadrito, no he visto que lo pregunten mucho en la teoría, pero voy para que puedas checarlo. Y luego ya justamente la última parte nos habla de cómo dentro del ADN mitocondrial nosotros vamos a tener muchos pares de bases. Y dependiendo del par de base que se esté afectando, vamos a generar diferentes enfermedades. Estos pueden ordenarse en múltiples y múltiples formas, pero vamos a tener algunos los cuales tengan mutaciones puntuales dentro del ADN, otras que estén hablando de reorganizaciones, es decir, que cambiemos una base por otra, y otras que se relacionen con depleciones, es decir, que en el ADN mitocondrial falten partecitas, ¿no? De igual manera, como te digo, esta parte, pues, es importante que tú lo sepas, que lo puedas reconocer, pero no te preocupes mucho por ello, porque sobre todo esto lo vas a ver el ciclo siguiente, cuando hables de, o mejor dicho, cuando comiences a ver el curso de embriología. Toda la primera parte es genética, así que ahí tienes para rato. Y luego aquí vamos a ver un resumencito nada más de cómo es que se van a organizar entonces las organelas bioenergéticas. Ya sabemos que estos se van a presentar, van a variar dependiendo del origen que tengan. Si son células animales, vamos a tener a las mitocondrias, las cuales se van a formar por una matriz, una membrana mitocondrial externa, una membrana mitocondrial interna y también tenemos a nuestro espacio intermembrano. Te dice que la matriz va a tener al ADN mitocondrial, va a tener a los mitorribosomas y va a tener varias enzimas, las cuales van a desarrollar procesos metabólicos como el proceso de la beta-oxidación de los ácidos grasos y también el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el tan conocido ciclo de Krebs. Ya. Luego vamos a tener a la membrana mitocondrial externa, la cual va a poseer de proteínas transmembrana, como las porinas, que habíamos dicho que justamente va a permitir el paso de moléculas desde la parte citosólica hacia el interior de la mitocondria, y vamos a tener a la mitocondria, a la membrana mitocondrial interna también, la cual lo que va a presentar va a ser unas crestas mitocondriales, que van a ser como estas rayitas que tenía nuestra mitocondria, y lo que va a contener van a ser justamente las moléculas o las proteínas relacionadas con las cadenas transportadoras de electrones, las cuales van a realizar justamente la cadena respiratoria y también va a contener a un complejo denominado ATP sintasa, el cual es base ¿para qué? Para poder formar el ATP. ¿Mediante qué? Mediante la quimiosmosis.
Y luego todo la otra parte es justamente hablar un poquito más acerca de cómo es que las plantas obtienen la energía por medio de qué, por medio del proceso de la fotosíntesis. La verdad es que yo sí no manejo demasiado bien esta parte, así que te la dejo debiendo. Si quieres, lo podemos checar ya conversándolo por WhatsApp, pero yo quería centrarme en estructurar esta clase, sobre todo en poder ver todo el tema de la generación de la energía por parte de las células animales. Como te decía, a veces vienen una o dos preguntitas sobre esto dentro del examen, así que sería bueno que le puedas echar un ojito al tema de la generación de energía por parte de las células vegetales. Y ahora sí, Fátima, esto sería todo. Muchísimas gracias. Ya nos vemos el día miércoles para ver el siguiente tema de la sesión. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Ahorita te mando el póster. Gracias, hasta luego.